Bueno, ahora sí, bienvenida L, ¿cómo estás? Tanto tiempo, deberíamos haber hecho este capítulo antes, un gran pendiente, pero finalmente estamos acá. Buenos días, chicos. Qué gusto volver a verlos, aunque sea a través de este medio. Creo que los tuve muy cerca cuando se empezó a gestar sin sucursal. Trabajamos bastante juntos en esa época y nada, me da un montón de orgullo y admiración por ustedes de que lo hayan podido sostener, sobre todo con tantos invitados y con tantos temas que seguro también aprendieron un montón y les permitió como ampliar la mirada. Así que nada, los felicito, me parece excepcional que sigan con esa perseverancia. Gracias, L. Para darle un poco de contexto a la audiencia, L fue mi primera jefa en el mundo de la tecnología, fue la que me introdujo allá en 2018 creo que fue, que estaba con el producto de tarjetas de Mercado Pago. Eras Así que pasante, nada, Nachito, me acuerdo. entré Eras como pasante. pasante, entré como pasante en Mercado Pago. Programa que después no creo que se descontinuó. Pero nada, tenemos ahí bastante historia con él. Yo fui viendo también todos sus pasos. Mercado Pago, después Naranja X, ahora Mendel. Eh, pero bueno, contadme un poco, L, sobre todo para el resto de la audiencia, cómo nace, si querés, como esta historia tuya y qué te llevó, digamos, con tus socios, qué lo llevó a fundar Mendel, ¿no? ¿Qué lo llevó a arrancar este proyecto que anda tan bien hoy? Buenísimo, y si quieren me voy a ir un paso para atrás y a remontarme que me parece excepcional. Tuve algunos hitos en mi vida que me han definido, ¿no? Luego de la carrera profesional. Creo que el primero fue empezar a trabajar en Mercado Pago en producto, que yo siempre digo, fue como un milagro, suerte simplemente, porque yo estaba en LATAM Airlines haciendo una pasantía, me había recibido y una persona de recursos humanos que aprecio un montón y que siempre le tengo una estima gigante escuchándome, simplemente preguntándome qué me gustaba hacer, ella descubrió que me gustaba resolver problemas, que me gustaba trabajar con equipos de tecnología, que me gustaba escuchar al cliente. Y eso fue como la primer luz en el camino que hizo que me pueda sumar a ese equipo en un momento fundamental. Y sobre todo, digo, la mejor empresa de Latinoamérica en términos de producto y de tecnología, ¿no? Entonces, para mí es una gran escuela y que luego me permitió ir dando distintos pasos, pero creo que no solo desde lo técnico y la parte esta de tecnología, que es lo más duro, sino también de la cultura y el ecosistema emprendedor que se vivía ahí adentro. Y de hecho, el talento y la gente buena con la que trabajé, que siguen siendo mis amigos, muchos, Nachito, uno de ellos, desde esa época. Y creo que eso fue como la base, ¿no? Los cimientos, además de mi carrera, ¿no? Y en mis ganas y mi entusiasmo siempre de ir para adelante, de ambicionar alto, ¿no? Y de querer hacer siempre cosas nuevas y difíciles. Luego eso me dio la posibilidad con Hernán, que fue quien me contrató en Mercado Pago, de tomar el reto de ser gerente de producto en Naranja X. Y creo que esa experiencia también me dio más allá de vuelta, ¿no? Del negocio y del producto, que creo que eso es súper importante porque tiene que ver con mi formación. Creo que para mí, yo siempre digo, esa experiencia fue como un trampolín que me permitió animarme, ¿no? Salir de un lugar espectacular y me permitió animarme a trabajar en un equipo más chico, con menos recursos, con una ambición muy grande. Vino la pandemia, trabajar remoto 100%, armar un equipo de 25 personas casi desde cero, ¿no? En un año, todo fue como muy acelerado y eso sin duda fue algo que me preparó luego para emprender. Y durante ese año me reencontré con Carpo, que es actualmente mi socio en Mendel, que lo conocí en el ITBA. Él estudia ingeniería industrial, informática, yo soy ingeniero industrial, y juntos fuimos de los que fundamos la primera camada de Trama, que era clubes de negocios en el ITBA, y ahí fue donde nos conocimos y compartimos un paso muy fugaz, ¿no? O sea, eran carreras diferentes, era juntarnos una vez por mes a comer, a pensar cosas para los estudiantes, pero siempre con estas ganas y este entusiasmo de hacer algo más, ¿no? De ir un poquito más allá de ir solo a la universidad a estudiar o a cumplir, tratar de sacar el máximo valor, ¿no? A lo que hacía. Y bueno, esto pasó como, no sé, 10 años después de la facultad. Carpe un día me llama y me dice, L, vendí mi compañía, estoy buscando volver a emprender. Pensé en vos, quiero que charlemos un poco de qué oportunidades hay en el mundo fintech, quiero hacer algo fintech. Y fue súper bueno, la verdad yo estaba súper enganchada, muy enfocada en lo que estaban haciendo en Naranja X.
pero como quien no quiere la cosa, empezamos a conversar en un modo amigos, en un modo brainstorming, en un modo que me divirtió un montón, la verdad, esto de pensar qué cosa nueva se podía hacer. Y bueno, fue varios meses después que también Carpo había ya conocido a Ale y estaban pensando en emprender juntos, que nos volvimos a conversar y empezamos a pensar en esta idea de Mendel, que realmente se conserva la esencia hoy en día, ¿no? Después de más de 4 años de empresa, todo empezó en aquel momento pensando en resolver un problema grande, apalancar también nuestras experiencias y todos poner como una parte importante de sí para crear un negocio nuevo. Y en ese momento fue clave dos cosas. Primero, que Ale y Carpo conocían mucho el segmento corporativo Enterprise. Sus compañías anteriores, si bien eran de otras industrias, le habían vendido a este segmento. De hecho, Mercado Libre era cliente de Ale, por ejemplo, en turrecibo.com y muchas otras más. Y de mi lado, traer esta noción más de cómo generar las bases de un producto digital, cómo armar un equipo de tecnología. Recuerdo que en el inicio era como, ¿qué es UX? ¿No? Y yo empujaba por tener una persona de UX. Y bueno, y así entre los tres, entre los cuatro en realidad, con Gonza, que también es nuestro co-founder y es el CTO de Mendel, empezamos a armarlo. Pero básicamente fueron esas dos cosas, el segmento B2B corporativo y la experiencia que yo traía en la parte de tarjetas, que se hizo que sea muy fácil al principio poder poner un producto live con pocos recursos. Y el conocimiento también desde la experiencia corporativa, ¿no? De que trabajar en Mercado Libre había usado Concura, había usado tarjetas corporativas. En mis últimos pasos por áreas de negocio más en Mercado Libre, me tocó viajar mucho, iba en una época una vez por mes a Brasil, cada 2, 3 meses a México, ¿no? Y sabía de primera persona el problema que estábamos resolviendo, de tener los tickets, de tener las fotos y que se perdían y de tener que volver a entregarle a alguien en un papel cosas que no hacían ningún sentido. Entonces, esa fue un poco la génesis y realmente hoy seguimos haciendo eso, ¿no? Hoy seguimos resolviendo en ese espacio. Mendel resuelve todo lo que es el control del gasto corporativo con el lema de que queremos devolver utilidad a estas empresas grandes para que se enfoquen en sus negocios y no en este tema, ¿no? Ahí seguimos. Genial, está buenísimo como la típica historia, ¿viste? De compañeros de la facultad fundan algo. Y ahí, digamos, creo que la gran mayoría de la audiencia, por no decir todos, porque si no, no estarían escuchando este podcast de FinTech, pero tenemos algún tipo de tarjeta de crédito o de débito. No todos hemos usado tarjeta corporativa, entonces, ¿nos explicás un poco, digamos, qué es una tarjeta corporativa y cuál es la diferencia, digamos, con una tarjeta para personas físicas o traer producto? Buenísimo. Las empresas tienen distintos tipos de gastos, ¿no? Que la mayor parte de esos los gestiona un área de finanzas, un área de tesorería, pero siempre aparece como una parte especial del PNL, ¿no? Que tiene que ver con la parte de los gastos que tienen que hacer los empleados, ¿no? Y estos gastos pueden ser muy diversos. Lo más común es lo que se llama T&E, que tiene que ver con Travel and Entertainment, que son gastos de representación, gastos cuando una persona viaja a otra geografía, gastos que por lo general pueden ser de hoteles, de traslados, vuelos, ¿no? Transportes, de eventos, de restaurantes, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver también con, a veces se llama viáticos. Pero después hay un montón de otros gastos, como gastos de licencias, por ejemplo, digitales, o gastos de seguros, o gastos que, sobre todo en la pandemia, aflorando nuevos, ¿no? De pago de internet o pago de determinado beneficio para empleados. De alguna manera, la empresa lo engloba en esto que se suelen llamar gastos corporativos, sobre todo gastos corporativos de empleados, donde al final muchas veces hay como malas prácticas, y sobre todo porque la industria o los productos no acompañan, de que muchos empleados tienen que hacer esos gastos, luego rendirlos, y a veces pasa un mes y medio entre que la empresa por los procesos puede devolverlo, o digo, tarjetas corporativas tradicionales que en general son emitidas por los bancos o American Express como una gran figura, ¿no? En este segmento, que tienen sus limitaciones también por ser tarjetas un poco más tradicionales, donde el foco está en la tarjeta y no en la tecnología, que es donde nosotros estamos, ¿no? Pero básicamente digo, es como una tarjeta como que muy parecida a la que usan los individuos, suelen ser tarjetas de crédito porque a las empresas se les suele dar líneas, ¿no? De 30 días, que cuando cierra el mes se pagan, y suelen ser tarjetas que
al final el responsable final o el que las paga es la empresa, ¿no? Entonces el tratamiento es muy corporativo, aunque por atrás tenés un usuario, un individuo que la usa. El atributo más grande de este producto, de este negocio, tiene que ver con el control, ¿no? Porque muchas veces las empresas caen en estas malas prácticas, ¿no? O que el empleado lo pague, o que si no está debidamente comprobado, luego se lo descuentan de la nómina. Todas estas cosas, digo, son cuestiones que las empresas van esquivando, sobre todo por un tema de riesgos, ¿no? Y de que no tienen todas las herramientas para poder controlarlo. Creo que eso es algo que diferencia bastante el producto, donde nosotros vimos esa necesidad muy presente y lo que hicimos fue ponerle tecnología y software a estas tarjetas que nosotros vemos como un commodity, pero que acompañado de nuestra plataforma, las empresas pueden limitar el consumo, pueden habilitar presupuestos, pueden decir que Felipe lo necesita para viajar a Buenos Aires de lunes a viernes en determinado horario, para usar en determinada categoría, o para usar solo de manera física porque no tiene que hacer ningún pago online, o de manera local, ¿no? O sea, todas estas cuestiones nosotros las permitimos configurar desde la plataforma y eso hace que las empresas se sientan mucho más seguras en empoderar a sus empleados y en poder darle la tarjeta, como le dan una computadora, como le dan una mochila o como le dan cualquier otra herramienta detrás. Todo ocurre en el software. Un empleado tiene una tarjeta y hasta que no se le carga un presupuesto, realmente esa tarjeta no sirve para nada. Y además de cosas que hacemos como que nos permite también la tecnología, como que nosotros de repente le damos a un administrador una cajita de tarjetas y las puede repartir, por ejemplo, a todos los choferes de sus camiones. Tenemos empresas de logística, por ejemplo, que se utilizan para ese caso de uso, donde no tienen que llamar a un ejecutivo que emita una tarjeta a nombre de una persona, que se la mande, ¿no? A todo eso ya el viaje se pasó y la persona necesitó resolverlo, ¿no? Creamos algunas facilidades desde el producto y la tecnología para que la experiencia sea lo más fluida posible, siempre teniendo las finanzas bajo control. Ahí, cuando armaba el capítulo, me ponía a pensar, ¿viste? ¿Quién es el usuario principal, ¿no? de Mendel? Y lo que se me viene a la cabeza, no sé si será cierto, pero probablemente sea como estos CFOs de estas empresas gigantes, que en el fondo, no sé, creo que Mendel hizo como una revolución mucho en la experiencia de gastos corporativos. Yo me acuerdo, no por tirar a otras empresas ni nada, pero sí me acuerdo que era un pain tremendo cuando yo viajaba y decía, qué lindo sería poder tener a alguien que resuelva esto de forma un poco más fácil y eso. Pero después pues pensaba, che, pero al CFO capaz no le importa tanto que yo lo resuelva más fácil. Entonces pensaba, ¿cómo le pitcharé? Digo, ¿cuál será como el value prop que le proponen al CFO para poder ofrecerle este producto mucho más fácil, ¿no? Y esto que me imagino que viene un poco por el lado que esto decías del control, ¿no? Como que le das como esas posibilidades. Pero contanos un poco a ver cómo es el ida y vuelta quizás con estos CFOs que quizás les importa más la línea final que la experiencia real del producto, ¿no? Sí, algo que es súper interesante de estar en un negocio B2B, que como les decía, digo, yo venía del mundo de Meli, donde trabajamos más B2B, B2C o pequeñas empresas. El B2B te requiere tener muchos usuarios personas, ¿no? De alguna manera, y en ese sentido nosotros lo tenemos muy claro. Trabajamos con tres frentes muy diferentes, donde tenés formas de venderle y la propuesta de valor y la expectativa es bien diferente. El CFO es uno de ellos, ¿no? Donde al final necesita su go o es el que toma la decisión final, pero es el que posiblemente luego menos lo use o el que de alguna manera está resolviendo, ¿no? O tiene una secretaria y un asistente que hace gran parte de este trabajo y a veces ni se entera, ¿no? Pero luego tenemos los administradores, que sí son estas personas, tal vez un analista de tesorería, un controller, la persona que hoy gestiona toda esta parte, que son los que nosotros llamamos los administradores de nuestra plataforma, que son los que tenemos que tener muy contentos y con los que cuidamos y los que tenemos que educar constantemente en mejoras que hacemos, escuchar y entender oportunidades, porque ellos son los que nos eligen día a día, son dentro de las compañías como los primeros defensores en decir, no, Mendel me ayudó a ahorrar tanto tiempo, con Mendel estamos mejorando tal métrica, por ejemplo, de deducibles. El tiempo en que los empleados reportan un gasto mejoró de horas a lo que era antes tal vez un mes, ¿no? O sea, esa persona es la que tiene todo el contexto y el uso, y es como el puente entre todas las figuras. Y por último, no dejamos de tener de alguna manera un negocio B2C, ¿no? Porque al final hay un tarjetaviente, hay un individuo que
tratamos de asegurar la mejor experiencia, ¿no? Que cuando tú quieres usar su tarjeta no tenga problemas, que la app le cargue rápido, que offline pueda cargar los tickets, que todo funcione de la mejor manera, que pueda saber perfectamente cómo es su política de gastos para no ir a gastar en un lugar que ya sabe que no puede, ¿no? Y rebotar. Entonces, creo que eso es súper interesante tanto desde el lado del negocio como desde el lado del producto, como ver cómo hacemos estas tres cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 NPS, ¿no? O sea, y son muy diferentes cómo lo medimos y es muy diferente los insights y es muy diferente cómo priorizamos también, ¿no? Hubo momentos donde necesitábamos tener a este administrador muy contento, entonces todo el foco estaba puesto ahí y en medir esa experiencia y en mejorar constantemente. Hubo momentos donde nos fuimos un poco más a querer hacer cuestiones más de la experiencia, ¿no? Del pago y del uso en el día a día, que tiene que ver mucho más con el tarjeta viente, pero súper, súper diferente. Y sí, digo, en todos los casos, al final tratamos con empresas que tienen metas y objetivos muy concretos de ahorro, sea tanto de tiempo como de dinero, y de mover indicadores claves del área de finanzas, ¿no? Y ahí principalmente vemos dos cosas. La primera tiene que ver con el aumento de deducibles, ¿no? En la medida que un empleado sube el ticket, nosotros, sobre todo en México, con tecnología, inteligencia artificial, etcétera, hemos desarrollado modelos que permiten generar la factura de manera automática, que eso es un pain gigante acá. Entonces, sí hay empresas donde logramos pasar los deducibles de un 60% a un 95% en volumen, ¿no? Es un montón de dinero que si el empleado no lo carga, no lo rinde, la empresa no genera la factura, eso se pierde, ¿no? En términos de impuestos. Entonces es muy concreto, digo, eso de alguna manera paga solo, como nosotros decimos siempre, el SaaS fee, además de todo el ahorro en sí de tiempos, de ida y vuelta, de estar persiguiendo a alguien porque hizo un gasto, de tener que después hablar con el empleado y sacarse la nómina con la fricción que eso genera, ¿no? Etcétera. Pero esas son cuestiones tal vez más cualitativas. Si es muy concreto para un CFO cuando vamos a vender, te ayudamos a mejorar acá, acá, acá. Te sentamos a hablar con 2 o 3 clientes que lo vivan, que saben la experiencia y que tienen la data real, y con eso eh, logramos entrar. Porque a diferencia de otras áreas, sí es cierto que es un usuario persona muy técnico, ¿no? Y es muy numérico y es muy del negocio. Entonces, la venta está muy enfocada en esa parte. Está buenísimo lo que decís, L, porque, o sea, que quizá al principio venías contando cómo Mendel, si se quiere, como el principal value prop es el tema de simplicidad a nivel experiencia, pero cómo esta simplicidad y experiencia al fin del día también termina impactando las métricas financieras de la empresa, digamos, porque yo como usuario, si me tomo un remis en tal país y tengo una app, le puedo rápidamente sacar una foto del comprobante, se escanea solo y nada, y se sube, tengo mucho más incentivo a hacerlo, a que si nada, es un proceso mucho más, digamos, arcaico. Yo me acuerdo cuando viajaba también en Mercado Libre que tenía que guardar los papelitos para después cargarlo en la plataforma. Justo, nada, te lo comento, justo ayer estaba escuchando una charla de Johnny Ive que dio en Stripe. Johnny Ive era el número uno de diseño de Apple. Y le preguntaban esto, la relevancia del diseño en B2B, que muchas veces se da como no relevante, porque al fin del día el B2B es mucho más de eficiencia, de impacto en las métricas, pero está bueno esto que mencionás de, mm, de también la experiencia del lado de ustedes termina impactando en las métricas. Y al principio contabas esto de tuviste que pelear por un recurso de UX, digamos. ¿Cómo piensan un poco esa experiencia teniendo estos tres tipos de usuarios que mencionaba, los tres NPS y demás? ¿Cómo lo trabajan? Tuvimos como etapas, ¿no? Y sobre todo, digo, más allá del B2B, creo que también algo que es muy importante es, somos una startup, ¿no? Y empezamos siendo pocos, chiquitos, muy enfocados, con mucha eficiencia. Y creo que eso tiene que ver más que el segmento, ¿no? Y donde en ese momento tuvimos muy claro que nuestro juego era mucho más de la funcionalidad y de resolver problemas que de que luzca lindo, ¿no? Y eso, si bien tuvimos equipo de UX desde el inicio, fue para cuidar la simpleza, la funcionalidad, entender todos los casos de uso, ¿no? Y toda esa parte que teniendo equipos de producto y de UX con experiencia y gente muy talentosa, hace que hoy el producto, y lo digo con mucha humildad, pero sí quiero decirlo, es el mejor de Latinoamérica, ¿no? En términos de lo que vamos a hacer con la gente que teníamos y en el tiempo que llevamos. Y creo que eso sí fue una inversión muy estratégica, pero no porque luzca lindo. Creo que el B2C tal vez sí tiene esta parte más de que te tenés que destacar, ¿no? O en un segmento muy
eh, no me sale en español la palabra, en un segmento como con mucha gente, ¿no? Necesitas destacarte tal vez por cómo se ve, por cómo es la primera impresión, etcétera. En el B2B es mucho más funcional, cosas que hemos aprendido, por ejemplo, la importancia de las integraciones con los ERPs en nuestro caso. Si tu software está aislado, no interactúa con el resto, realmente no termina de servir o de completar un flujo, ¿no? De automatizaciones. Entonces, esa parte tiene cero de UX, es técnico, es funcional 100%, pero después eso lo llevas a reportería, que incluso aunque no tengas una integración, que puedas tener buenos reportes, que te lo puedas bajar a un Excel y funcione muy bien y sea adecuado para poder tomar decisiones y armar análisis, también es súper importante. Y si bien ahí UX no está puesto en que luzca lindo, está puesto en que eso, ¿no? Que sea funcional, que sea lo más completo, entendible, ¿no? Y simple de gestionar. Después sí hemos hecho muchas cosas donde realmente estoy súper orgullosa de que por ser un producto corporativo también se ve, se ve esa simpleza, ¿no? En la interfaz, en el diseño, nada, en todo lo que hacemos, desde las comunicaciones, los mails, hasta esto último, ¿no? O sea, cómo te bajas un reporte, pero creo que fue en una segunda fase, ¿no? Creo que ya en el segundo o tercer año tuvimos un design system, empezamos a pensar toda esta parte de cómo poder escalar también desde lo visual, poder tener el UI mismo en la app. Tuvimos, no sé, muchas versiones, ¿no? Donde yo siempre digo, la primera la dibujé yo, se pueden imaginar, no sé, soy ingeniera, ¿no? O sea, lo que puede haber hecho, pero Nos así era encanta, funcional. a la gente de producto nos encanta dibujar y termina siendo muchas veces una porquería, pero nos encanta creer que podemos dibujar. Y digo, y funcionaba, ¿no? Y teníamos clientes operando con esa app dibujada por mí. Después sí pasaron distintas etapas donde le fuimos poniendo restylings y restylings y cambiamos. Pero sí me parece muy mal este concepto de, para el B2B sobre todo, pero siendo una startup, tener muy claro como que lo primero que tienes que hacer es que tu producto funcione, ¿no? Y resolver las necesidades más allá de cómo luce. En esa línea, L, creo que hablando sobre todo de esta primera etapa, otra cosa que es súper interesante es que lograron quizás desde un principio entrar en un segmento de una escala grande, ¿no? Estamos hablando de empresas como Mercado Libre y como que siento que necesito, o sea, tenés una barrera de entrada alta si vos querés ofrecer un producto B2B a esa escala de empresas directo. Me imagino que debe haber sido un súper desafío, sobre todo desde un principio, decir, che, ¿cómo armamos este producto para salir a este mercado que necesito tener como cubrir un montón de cosas para que me empiecen a considerar, ¿no? Entonces, digo, sí hablas mucho de esto de lo funcional y que funcione bien, pero ¿cómo hicieron para lograr barrer o sea, porque tuvieron time to market bastante corto aparte? ¿Cómo hicieron de alguna forma para lograr cumplir con eso, digamos, en tan poco tiempo, en ese segmento que es una barrera de entrada altísima? Sí, creo que ahí fue clave la experiencia que traían mis socios en la parte del B2B, ¿no? Porque una cosa es cómo se vende y otra cosa es lo que construís. Creo que eso fue esencial, como en algún sentido creértela, ¿no? El decir, no importa si soy una startup o si soy una gran compañía, puedo tener buenos estándares de seguridad, puedo tener eh, todos estos checks, ¿no? Que los corporativos te piden y que son muchas partes del proceso. Y como no tenerle miedo a eso, ir construyendo, como dice Ale, el avión en el aire en la medida que vendíamos, creo que fue un mindset muy correcto, que lo seguimos manteniendo y que además, por ser una empresa donde los cuatro founders queríamos construir un producto y un negocio sustentable en el tiempo, vendíamos nosotros mismos, ¿no? Y eso nos permitía estar muy cerca. Yo me acuerdo de las primeras reuniones, no sé, con Mercado Libre o con los primeros clientes que tuvimos, casi que íbamos los cuatro, o íbamos dos y después hacíamos el debrief y nos poníamos a codear y a trabajar lo que sea que hubiera que hacer. Pero esa parte creo que sí fue muy fundamental, el estar muy, muy cerca del cliente y construirlo al mismo tiempo que escuchábamos sus dolores o lo que esperaban ver. Usábamos mucho el Figma bueno, presentaciones para decirle esto es lo que hay y no había nada a veces, y era salir de ahí y si teníamos la validación ponernos a codear y a diseñar esas partes del producto. Y como todos sí creamos un producto muy complejo, ¿no? Donde de alguna manera en la parte de tarjetas no, o lo tenés o no lo tenés, ¿no? Entonces en esa parte sí no había mucho que testear y estaba todo el foco en tener los procesos con Visa, con los proveedores que teníamos en México,
el diseño de la tarjeta, y esa parte era la que yo más conocía, entonces estaba bueno que no necesitábamos mucha guía ni feedback del cliente ahí. Sí, en la parte del software fue algo que fuimos construyendo muy MVP y muy, me acuerdo de esto, el primer cliente era como, bueno, ¿qué esperas ver en la app? Y sí, ya viene, ya estamos en aprobación de los stores, ¿no? Y lo estábamos haciendo. Y realmente creo que sí confiar en esos procesos y en ese mindset, porque los procesos corporativos son muy largos y creo que nosotros lo pudimos usar bastante a nuestro favor. Y hubiera sido un error gigante haber esperado a tener algo listo para en ese momento salir a vender. Entonces creo que ahí fue un poco la conjunción de todos, de los que sabían vender B2B, pero también de los que no sabíamos acompañar muchísimo el proceso, mantenernos curiosos y flexibles, ¿no? Porque obvio que todos queremos tener algo perfecto y algo que funcione y no pasar vergüenza, ¿no? Pero creo que fue un proceso entre los cuatro que supimos muy bien cómo amortiguar eso y enfocarnos 100% en construir un producto que se adecua a lo que el cliente nos estaba diciendo, pidiendo. Está buenísimo porque también ya arrancar, digamos, vendiendo a Enterprise, ya te setea una barrera que, digamos, de Enterprise para abajo, todos esos casos de uso lo más probable es que estén mapeados en la gran mayoría, distinto que si va de abajo para arriba. De abajo para arriba es agarrar clientes sin expertos que no, ni siquiera quizás saben lo que necesitan y quieren y después cuando vas a un cliente más grande te, digamos, te saca a pasear un poco con los cien requerimientos. por ciento 100% y ahí es donde esto que te digo, lo del mejor producto, digo, no porque yo sea ni una genia, digo, tenemos gente muy talentosa en el equipo, pero creo que tuvo que ver con eso, ¿no? O sea, nos pusimos la vara súper alta desde el día cero, donde nos animamos a tener a un mercado libre de cliente que obviamente, digo, no sé, ahora lanzamos una nueva fase con Meli. Todos los días me llegan feedbacks y comentarios y gente súper crítica, que desde la mejor es como, Chele, qué buen producto, pero mira esto o aquello. Y creo que eso nos ayudó mucho, si bien es incómodo y fue incómodo, nos ayudó muchísimo a poder tener flujos más complejos, casos, no sé, tenemos doble aprobación de presupuestos, doble aprobación de auditorías, cosas que son muy, que salieron de escuchar al cliente, ¿no? Ni de benchmark, ni de estar mirando en Estados Unidos, fue de simplemente ver cómo eran los procesos y tratar de llevar eso al producto. Es como el torture test, ¿no? Si resuelvo el problema para el usuario que lo tiene más extremo, probablemente lo resuelva también para todo el resto que lo tienen en versiones un poquito menos, más graduales. Sí, 100%. Y en esa línea L, un poco estamos hablando de esa escala de usuario, ¿no? Estamos hablando de usuario enterprise, de grandes empresas. ¿Cómo hacen para balancear de alguna forma la visión que tienen ustedes sobre el producto versus lo que todo el tiempo les están pidiendo? Yo imagino que un poco el roadmap se debe componer de las dos cosas, ¿no? Como, che, ¿qué me están pidiendo? Pero al mismo tiempo quizás hay casos que le tenés que decir que no a las empresas, pues si no te queda capaz que un Frankenstein, ¿viste? Pará, no, me vas a romper el producto, ¿viste? Si te digo todo que sí. ¿Cómo hacen para balancear eso de alguna forma a la hora de construir producto? Ese fue un gran aprendizaje porque esto, como empezamos haciendo todo y con clientes que eran como nuestra guía. Obvio que había momentos al principio donde cada cliente pedía algo y nos salía cómodo ir y hacerlo, ¿no? Y donde ahí creo que fue parte de mi valor agregado. Mi valor agregado, una vez que ya pasamos, no sé, los 20 clientes, empezar a marcar este ritmo de paremos un poco, vamos a empezar a planificar, vamos a empezar a tener prioridades, vamos a empezar a ver cuál es el impacto en negocio, ¿no? Esta funcionalidad, ¿qué cliente la pide? ¿Cuánto de eso volumen nos va a habilitar el hacer esta funcionalidad? Y creo que fue un proceso donde acompañamos un poco a toda la empresa a volvernos más críticos, ¿no? Desde el área comercial a preguntar mucho más insistentemente y hasta el final cuál era el negocio, si hacíamos determinada cosa. Desde el área de customer, entender a medir, ¿no? Dónde había oportunidades muy concretas y cuál iba a ser la eficiencia si hacíamos determinado desarrollo. Pero sí, o sea, el B2B tiene esta parte donde también aprender a ser muy flexible, ¿no? Porque no es como el B2C donde hay un plan y necesitas tener eso para lanzar y tener tus clientes o para ganarle a determinado. Acá lo que cada cliente te pide, más allá de esto, de que hay que evaluar y hay que entender para tomar mejores decisiones, te está dando información de algo que duele y que seguramente le duele a otros, ¿no? Entonces, sí te diría que es un 80-20, que ese es uno de nuestros valores culturales, donde en la mayoría de los casos escuchamos atentos y entendemos
si eso le sirve a otros y de esa manera priorizamos, ¿no? Pero esto tiene mucha magia donde puedes tener el mejor plan, que la realidad ocurre sin plan, ¿no? Eso es algo que siempre decimos con mis socios. El plan nos ayuda a tener un 80% del tiempo sin crisis y sin tanta incertidumbre y poder avanzar y poder tener cosas concretas, pero siempre el mantener esta curiosidad, esta escucha activa o esta atención al negocio es fundamental porque si no hay muchas cosas que no hubiéramos hecho. Un ejemplo de eso es Travel, donde siempre digo, yo me acuerdo de presentar hace 2, 3 años en un retreat estratégico que hicimos con unos inversores, el flywheel donde estaba Travel. Pero era, no lo vamos a hacer ahora porque teníamos un montón de cosas y oportunidades para la parte de expenses. Y hasta que surgió la oportunidad de negocio, que era, si hacemos Travel, destronamos, sacamos a un player, ¿no? De una empresa súper grande y dijimos, es ahora, ¿no? Y eso rompió todos los planes. O sea, no había ni un equipo de Travel, nadie sabía tantísimo de Travel y fue hagámoslo, o sea, hagamos que suceda. Lo mismo antes nos pasó con empezar a hacer una solución más global. De repente salió un deal global que era apoyar a 14 países, operar en 14 países con una empresa. Y no estaban los planes, o sea, veníamos bárbaros y sabíamos que lo que teníamos todo un market fit y teníamos que seguir vendiendo, pero fue dejemos esto un poco, dejemos un poco esto del plato en el aire, que acá hay otra oportunidad nueva para nosotros, ¿no? Y fue así como sacar como el backlog de los equipos y repartir de nuevo, ¿no? Y creo que eso está genial porque los mayores crecimientos a nivel negocio y se fueron dando por oportunidades que aparecieron, que no estaban, o que sí estaban en los planes, pero que no teníamos una convicción de hacerlo en determinado momento hasta que llegó. Todos los planes están mal, pero algunos son útiles, dicen, ¿viste? Sí, 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 a mí eso me encanta, digo, también cuando uno empieza a escalar equipos, hoy tenemos un equipo con, digo, muchos desarrolladores, tenemos una escala que tampoco se puede desperdiciar, entonces el poder dar certidumbre, planes, el famoso Gantt, ¿no? Hacemos esto, después es, ordena, ¿no? Y creo que eso hace que también tengas gente y con mucho entregable, ¿no? En esta parte de la compañía que si todo es un desorden, digo, queda a la deriva como a criterio de cada quien, ¿no? Y nada te asegura que hagas lo que va a tener más impacto, ¿no? Entonces, sí, yo soy bastante defensora de los planes. Mis socios me cargan porque les llamamos wishlist, casi que desde año 2 a nuestra lista de prioridades o de deseos, y decía, ¿qué wishlist, mi wishlist? Y era también como un tema, una pelea de, o sea, acá no hay plan. Yo, bueno, sí, algo hay. Necesitamos que la gente sepa de mañana qué hace, ¿no? Es como no puedes estar tampoco tan a la deriva. Es dar un baño de certidumbre, ¿viste? Donde Sí. en tecnología, donde no lo hay, por lo menos algo, algunos rieles sobre los cuales saber que estamos caminando, aunque sea que digamos, nunca se cumplan o se cumplan un porcentaje muy bajo, ayuda por lo menos a cierta gente que es muy aversa al riesgo o a la incertidumbre de tener la cancha al menos un poco marcada. Sí, y el ejercicio No, y para te mí de permite hacer tomar, No, sí, para mí el ejercicio de hacer el plan un poco te hace analizar todas las variables. De golpe, por hacer el plan, de golpe después te sale la oportunidad, ¿viste? Pero como ya tenía todo esto analizado y dije, vamos para allá, cuando surge la oportunidad, tipo, bueno, ya sé cómo me pegan todo el resto, ¿no? sí, y algo que para mí siempre es muy valioso en como gestión de equipos de producto y de operaciones y de cualquier equipo, saber contra qué te compite, ¿no? Y tener muy clara esa certeza de qué estás dejando de hacer por hacer esto, que por ahí es genial y es buenísimo y con flexibilidad lo hacemos todo el cambio que haya que hacer, pero siempre poder tener esta discusión interesante, digo yo, e inteligente de tengamos certeza, ¿no? Si hacemos esto queda en stand-by y está buenísimo, ¿no? Y será para otro momento, pero si no es como que estás contra la nada, ¿no? O ahí también digo, tomando decisiones un poco a ciega. Y otra particularidad, por lo menos para mí, que tienen, además de esto en vez de haber arrancado bottom-up, es que son argentinos y arrancaron en México, digamos, bastante como contracultural para un emprendedor argentino que suele arrancar en Argentina, donde tiene sus contactos, donde se siente más en su zona de confort, y ustedes arrancaron directo en México. ¿Nos contás un poco, digamos, por qué esa decisión y con el diario del lunes, nada, qué evaluación hacen de esa estrategia? Voy a empezar por la última parte.
sin duda creo que fue una gran decisión, muy costosa, muy dolorosa en algunos aspectos y con mucha incomodidad más que dolor, pero que hoy viendo como el diario del lunes fue 100% la decisión correcta. ¿Por qué tomamos esa decisión? Porque los cuatro misionábamos a hacer algo con impacto regional, global, y sabíamos que el enfoque en un lugar iba a hacer que estés en ese lugar por un par de años al menos para después moverte a otro espacio, y no queríamos perder el time to market también de hacer algo significativo. Sumado a que fue para nosotros muy claro el tener certeza del segmento al que íbamos, o sea, dónde estaba nuestro negocio y nuestro volumen. Realmente era o México o Brasil, o sea, Argentina no era bastante insignificante en términos de segmento corporativo al nivel grande que hay acá, ¿no? En ese momento, el producto que hagamos, lo vamos a hacer para un mercado que es así o lo podemos hacer para un mercado que es gigante. En ese momento Brasil nos pareció una apuesta bastante arriesgada porque no teníamos ningún socio local, porque era otro idioma, porque es complejo, o sea, sí hay una tendencia en Brasil a los productos más locales, etcétera. Y dijimos, vámonos a México, que también eso va a hacer que después poder llegar a los otros países de Latinoamérica. Y ahí fue nuestra apuesta. También entendiendo esto, muchos headquarters de Latinoamérica están en México, de empresas muy grandes. Entonces empecemos por acá y después vamos a ir expandiendo con las empresas, ¿no? Que en este espacio creo es una de las grandes ventajas de que abrís un país no solo o no viendo qué pasa, sino que lo puedes hacer de la mano de clientes. Entonces esa fue la decisión. Fue bien difícil porque empezamos en pandemia, a la distancia, y si bien todos habíamos tenido alguna experiencia en México, yo había trabajado en Mercado Pago, había lanzado tarjetas en México, conocía el espacio fintech, después había viajado bastante trabajando remoto desde México por mi esposo que también había abierto su operación acá. O sea, me sentía confiada. Ale también había vivido un tiempo en México cuando con tu recibo expandió y tuvo cartera de clientes acá. Entonces teníamos algunas bases, pero sobre todo muchas ganas de hacerlo y que suceda. Entonces, a los 8 meses de empezar, no, un poquito más, al año de empezar, me mudé a México yo con mi familia. Ale Carpo y Gonza van y vienen, entonces mantenemos esa presencia acá y empezamos a contratar equipo local muy bueno, que eso nos permitió sin dudas poder, nada, generar bases sólidas. Pero sí, o sea, ese primer tiempo creo que como founders fue súper lindo. Tengo los mejores recuerdos de viaje. Yo viajaba embarazada porque estaba embarazada de Félix como de 7, 8 meses. Íbamos a ver clientes, proveedores, o sea, en un viaje metíamos todo, y era así continuo, o sea, casi que viajábamos todos los meses. Y después, bueno, vivir acá también creo que te incorpora otras cuestiones donde sí la cultura es mucho más profunda, ¿no? Que con un viaje no llegas a ver. El estar acá por cualquier cliente que te quiere ver o que puedes visitar o por cualquier oportunidad que surja, realmente para mí es una experiencia espectacular. Se lo recomiendo, o sea, y sobre todo como persona de producto más, ¿no? Necesitas diseñar un producto para una persona que vive acá, ¿no? Y que tiene determinados usos y costumbres, determinados procesos, y que a la distancia, y sobre todo no siendo local, es bastante. Genial, súper interesante. Sí, me acuerdo ahí cuando estabas embarazada, emprendiendo, yéndote Naranja X todo al mismo tiempo. Eh, Sí, sí, sí. Como siempre él me decía cuando estábamos ahí en mercado, para adelante siempre. Así que nada, siempre fiel a tu estilo en ese sentido. Quiero también que nos cuentes un poco de la ronda que acaban de levantar. O sea, creo que levantaron 35 millones, con un poco esta idea de seguir metiéndole a toda esta revolución de inteligencia artificial. ¿Querés contarnos un poco más? A ver como en qué consistió, quizás quiénes participaron y un poco la visión que hay atrás de esa ronda. Ya sentimos esa como alegría porque fue reciente y sobre todo fue muy rápido. Creo que fue espectacular esta ronda que no lo estábamos buscando activamente. Y eso hizo que con los fondos que entraron, que fueron principalmente Paysten, y PayPal, y continuaron la mayor parte de los inversores que ya traíamos. Creo que fue buenísimo eso, como que no fue un proceso para nada negocio ni de la operación. Fue muy rápido, fue con partners que estamos muy, muy contentos de haber sumado a esta aventura, porque tuvimos estas ganas como de este enfoque, ¿no? De hacerlo posible y de crear algo cada vez más grande.
¿qué vamos a hacer? O sea, de alguna manera ya estamos rentables y digo, no necesitamos ese dinero así con urgencia. Pero creo que sí fue una apuesta de decir, queremos duplicar la apuesta y queremos aprovechar muchas oportunidades que estamos visionando para los próximos años. Y esta ronda nos va a permitir poder invertir más, poder ir más rápido, poder ampliar, ¿no? O sea, nosotros empezamos con un producto de Spensis, hoy tenemos como 4 o 5 verticales de cosas diferentes que estamos haciendo, desde distintos go-to-markets que fuimos desarrollando, distintas verticales, como es Expensis, como es la parte de travel, que eso digo, creo que va a ser una gran apuesta para el próximo tiempo y que pues ya es un negocio incluso más grande de lo que tenemos de Expensis. Y para todo eso realmente el capital nos va a dar como, nada, esa tranquilidad en algún sentido de poder invertir un poco más, de poder eh, ir más rápido, ¿no? Y realmente ganar el mercado. Nada, y especialmente estamos muy contentos porque los inversores que nos venían acompañando eh, continuaron también apoyándonos en esta ronda. Eso creo que está buenísimo porque estamos construyendo relaciones también de largo plazo y muy profundas. Y que también sumamos fondos muy buenos. O sea, realmente PayPal en la región es súper conocido. Nos pueden permitir acceso a altos estándares de proveedores, a referencias de mismos profesionales o talento. Y lo mismo Beisten, ¿no? Que es un fondo fundado por un emprendedor, que eso está espectacular, por ADE, pero que también mantienen esta esencia muy enfocada en el negocio, métricas, growth, ¿no? Y que nos van a llevar siempre a poder ser mejores, a superarnos y a tener como ese instinto, ¿no? De crecimiento continuo y de superarnos. Así que creo que está espectacular. Fue una inyección también, no solo de capital, sino esto, ¿no? De nuevas miradas, de nuevas visiones estratégicas y de gente que se sumó para ayudarnos a hacer algo grande, importante, Y interesante. de validar lo Cada vez Sí, como que te sí, renueva sí. el voto de confianza un poco ahí cuando te vuelven a invertir, ¿no? Y dicen que el mejor momento para levantar es cuando no lo necesitas. O sea, sí te sirve como para invertir y crecer, pero no es que estás necesitando el capital, ¿no? Entonces como que creo que en ese sentido es también otra buena señal. Pero bueno. ¿Qué número de serie fue? Eso. Fue Serie B. Serie B. Eh, Bueno, creo que estamos un poco en hora, también para respetar la agenda. Nada, un gusto, L, felicitaciones por la ronda y por Mendel, creo que está buenísimo lo que están haciendo. Un montón de desafíos tomaron que los fuimos hablando en la entrevista, un montón de apuestas interesantes. Lindo reencontrarnos. Espero que para la Igual, próxima ronda o el próximo release no esperemos a la temporada 6 sí, de sí, sin sí. sucursal para hablar. para mi próxima startup, primero los voy a llamar antes de empezar, a Sí, ver si Perfecto. logramos cuadrar. dale. Perfecto, perfecto, prometido. Qué bueno verlos. Sí, Nada, y muy lindo felicidades acá. de verlo también por el espacio. Me encantó empezar la mañana con ustedes, también conectando con cómo los puntos al final, ¿no? En el futuro todo tiene sentido. Así que nada, espero verlos pronto por allá por Argentina. En mi próxima visita les escribo. Dale, gracias, L. Que tengan lindo día. Adiós.